el mensaje que escuché el domingo anterior, buscando el pasaje y otra cosa más, encontré algo que es afín, diríamos, a mi profesión dentro de la iglesia, que es la tesorería. Pero no es para pedir, simplemente es para usar un pasaje que tiene que ver con la responsabilidad, no solo en cuanto al dar, sino también al administrar. Yo voy a mirar allí en 2 Corintios capítulo 8, donde habla de la ofrenda para los santos. Aquí Pablo escribe una carta a las iglesias en Macedonia, ¿verdad? Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la gracia de Dios. En esta primera parte quería referirme, da la impresión de que parece que las iglesias en Macedonia no tenían la percepción de que estaban siendo bendecidos. Y Pablo les recuerda: hermanos, les recuerdo que ustedes están siendo bendecidos con la gracia de Dios. La gracia de Dios que se ha concedido a las iglesias de Macedonia. No era una sola, se ve que las iglesias que Pablo habría plantado, todas estaban en algún sentido siendo bendecidas con la gracia del Señor. ¿Por qué estaban siendo bendecidas? Porque estaban pasando, dice, en grande prueba de tribulación. Grande prueba de tribulación. Algunos hermanos a veces dicen, con todo lo que está pasando, son los últimos tiempos. No es para levantar una cuestión. Yo no comparto en su totalidad, por lo menos eso. No porque diga que el Señor no va a venir, no sabemos cuándo será. Pero aquí cuando habla de tribulación, y habrá tribulación cerca del final, debe ser tan grande, tan grave, tan insoportable, que creo que, no sé en qué libro es, se menciona que el Señor acortará esos tiempos por causa de sus hijos, de sus escogidos. Quiere decir que estos hermanos estaban sufriendo bastante, tal vez persecución, no pude sacar en claro algo, pero dice, grande prueba de tribulación. ¿Qué pasaba? ¿Se habían alejado? ¿Se habían desmoralizado? Hermanos, dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. A veces tenemos gozo como sinónimo de alegría. Nada que ver. Todos los cristianos sabemos, nada que ver. El gozo da la idea de algo constante en la vida del que se ha entregado al Señor en cuerpo y alma. Es algo que no es pasajero. Si nos cuentan un chiste, algo jocoso, nos reímos. Podemos reírnos, estar un rato alegres, pero eso es pasajero. Pero el gozo es continuo y a pesar de todo lo que nos pueda pasar, no se pierde. El mejor ejemplo de eso es el de Pablo, habiendo sido azotado, y no eran
no era con algodones que le pegaban a Pablo, ¿verdad? Puesto en la cárcel, los pies, no sé si sus manos, en el cepo, estaban alabando a Dios. Entonces, el gozo es algo que no se pierde, venga el tiempo que venga. Y eso es lo que tenían aquellas iglesias. En grande prueba de tribulación, su gozo abundaba. ¿Y qué más? Habla de una profunda pobreza, pobreza en cuanto a bienes económicos seguramente. En su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Que sí que eran pobres físicamente, pero eran ricos. Es un parecido al contrasentido del primero. Estaban siendo perseguidos y estaban perseguidos o atribulados, pero estaban gozosos. Y aquí, siendo pobres, eran ricos, porque dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Qué lindas cosas y qué lindas cualidades que tenían estas iglesias. Pues doy testimonio, afirmo y lo he visto, estoy enterado, sé fehacientemente de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, con agrado, con disposición, no por obligación. A veces deseamos también que nuestras ofrendas sean dadas con agrado. Ay, otra vez tengo que sacar los diezmos o una parte. No. Estas iglesias habían dado, o los hermanos que las integraban, daban con agrado, con disposición, con gusto. Dice, no solo conforme a su fuerza, dice, aún más allá de sus fuerzas. Pablo esperaba una ofrenda y resulta que dieron más de lo que él esperaba, pidiéndonos, dice, con muchos ruegos. A veces hay frases que escuchamos y se insiste. Bueno, se dice una vez, bueno, yo quisiera dar tal cosa, pero no, hermano, no. Entonces nosotros, chao. Nos dijeron que no y ya no ofrecemos de vuelta. Pero acá estas iglesias dicen, pidiéndonos con muchos ruegos. Capaz que Pablo en algún momento les ha dicho, no, hermanos, den conforme a lo que pueden, no lo den con un sacrificio que Dios no pide. Sin embargo, ellos dicen, pidiéndonos con muchos ruegos, insistieron para dar. No se insistió para pedir, se insistió para dar. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Qué lindo esas condiciones de estas iglesias. El privilegio de participar en este servicio para los santos. Había necesidad, había pobreza en Jerusalén. Entonces, se habían recogido ofrendas para ellos. Dice que el privilegio de participar nos da una altura en cuanto a ese sentimiento de participar muy alto, una vara muy alta. Eran iglesias muy conscientes en este sentido. El privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué pasaba? Dice Pablo, y no como lo esperábamos, algo parecido, cuando dijeron más allá de sus fuerzas, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Por eso obraban así,
porque se habían entregado primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eran cristianos ejemplares en estos sentidos. Cuando nos entregamos al Señor de todo corazón, sinceramente, y anhelamos vivir una vida cambiada, aparecen esas bendiciones y aparece esa forma de actuar, de sentir. Es muy importante. Yo he pensado en estos tiempos, hermanos, que nuestra iglesia tiene algunas de esas virtudes. No voy a alabarla porque está incluido, ¿no? Pero, hermanos, es muy interesante cuando la gente, las hermanas y hermanos nos llaman para que pasemos por sus casas a recoger las ofrendas. No se ha pedido nada. Eso es lo que más me agrada. En nuestra iglesia, yo no sé cada cuánto tiempo el pastor habla en cuanto a la mayordomía, pero son pocas veces. Sin embargo, por la gracia de Dios tenemos una iglesia dadivosa, donde no tenemos que andar mendigando para hacer algún trabajo. Hermanos, tenemos que arreglar algo. Podían aumentar sus ofrendas porque con lo que tenemos no nos alcanza. Hermanos, ustedes son conscientes y saben bien que se han hecho trabajos muy importantes en la iglesia y no se ha pedido, se usó de lo que se habían dado. Entonces, yo soy bendecido en cuanto a la dadivosidad de los hermanos. No solo se compró la propiedad, sino que se pagó lo que se pidió prestado. ¿Y todo por qué? No había ningún compromiso, nadie tiene ningún compromiso. Pero hemos tenido hermanos de Dios. Estas iglesias tenían esa cualidad en grado altísimo resaltado por Pablo. Pero diríamos que no solo ahí termina la cosa. Pedimos ofrenda, pedimos y tenemos. Hay otra parte muy importante en cuanto a las ofrendas. No solo el dar y dar con buen espíritu, sino algo muy importante, su administración. Su administración debe ser correcta, acorde con el espíritu con que se dio. Hay cosas que realmente me toca un poco en su administración, ¿verdad? A veces soy un poco machete en algunas cosas, pero yo tengo que tener cuidado en cómo gasto lo que muchos hermanos han dado con sacrificio. Muy pocos dan de lo que les sobra. Generalmente, cuando damos, tendríamos otras cosas en que gastarla. Sin embargo, actuamos de esa forma. Entonces, como administradores de esas ofrendas, es imprescindible que seamos muy honestos, muy honrados, muy respetuosos de cómo gastamos esos dineros que ya no son nuestros, son del Señor. No los gastemos como si fueran ajenos. Y fíjense lo que dice más adelante. Voy a saltear algunos pasajes. Parece que esta iglesia, si bien había dado mucho, parece que estaban un poco, no buscaron la forma de llevarlas, hacerlas llegar a destino prontamente. Entonces Pablo dice en el 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito era un hombre joven, no creo que tuviera 18 años, en aquel tiempo alguien joven era bastante mayor, según tengo entendido, ¿verdad? Pero Tito era un fruto de la predicación de Pablo. Y
tenía, dice, esta solicitud, esa disposición, ese agrado, ese voluntarismo, ¿verdad? En servir, dice, para ir a vosotros, para recoger esas ofrendas. Pues a la verdad, sigue hablando de Tito, recibió la exhortación. Tal vez Pablo le haya insinuado que tendría que enviar a alguien a recoger esas ofrendas, ¿verdad? Recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, muy dispuesto, ¿eh? Muy con un voluntarismo acorde a lo que esperaba Pablo. Por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Fíjese una cosa, la disposición, la entereza de este hombre joven que partió para visitar a las iglesias así de Macedonia. ¿Qué más era necesario? ¿Qué más era necesario? Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿A quién estaba enviando Pablo también? A alguien de muy buen testimonio, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No menciona su nombre, pero los entendidos piensan que se trataba de Lucas. Al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿A quién hacía acompañar Tito? De alguien de muy buen testimonio. Estaba pensando, cuando fueron necesarios elegir los diáconos para servir a las mesas, ¿qué es lo que pide? No sé quién sí, posiblemente sea Pablo o quien sea. ¿Qué eran las condiciones que se pide? Buscad de entre vosotros a siete hermanos. ¿Cómo? ¿Cuál era la primera condición? Es increíble. Se mencionan tres cosas. De buen testimonio. La primera cosa. Lleno del Espíritu. Yo pensé que hubieran puesto al revés. Lleno del Espíritu, de buen testimonio. No, lo primero que dice es de buen testimonio. Lleno del Espíritu y también de sabiduría. ¿Eh? Que sí que Pablo no tenía poco. Bueno, para buscar dinero. Dinero es algo material. El Señor quiere las cosas espirituales. Pero se vale de lo material y el dinero en las manos del Señor tiene otro sentido. A mí no me cabe ninguna duda de eso. El dinero que damos serán papeles, pero en las manos del Señor yo diría que es poco menos que santo. Debemos de ser usados con, administrarlo con seriedad, con honradez. Dice más, y no solo esto, hablando de las condiciones de Lucas, posiblemente, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Quiere decir que los que iban a ir, Tito y Lucas, tenían un testimonio muy bueno en cuanto a redes. No sé si iría Pablo o no. Dice, esta compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Nombró a cualquiera? ¿Nombró a cualquiera para que fueran a hacer? No, no. Buscó los mejores hermanos en cuanto a este trabajo de esa
esa misión. Dice, ¿por qué causa? Fíjense en el 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Quiere decir que Pablo, cuando andaba con dinero, se rodeaba de gente muy honesta, de muy buen testimonio y seguramente lleno del Espíritu, como en el caso de los diáconos. Procurando, fíjense una cosa, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La importancia que dedicaba Pablo, y esto para mí está enseñando cómo debemos también de administrarla nosotros. Una es la frente y otra va pegadita, su administración. Enviamos también con ellos, con Pablo y con Lucas, a nuestro hermano, no menciona su nombre acá, pero es un tercer hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces, de muchas maneras. ¿Qué es una cosa? Bueno, para traer dinero, que vaya. No, hermanos. No era un nombramiento a la ligera. Pablo fundamenta por qué estaba designando a estos hermanos. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Pablo agarró al primero que venía. A veces pueden tener dones o no. Pablo se rodeó de estos hermanos, de lo más graneado, como se dice muchas veces, para recoger. No sé si Pablo iría con ellos, pero evidentemente que tal vez, no sé si fueron a recoger por las iglesias de Macedonia, él estaba, parece que en Filipos, de donde escribió esta carta, y después volvieron para llevarla y entregarla a Jerusalén, para los santos de Jerusalén que estaban pasando seguramente alguna necesidad importante que hizo necesario eso. Hermanos, es tremendamente importante que en los manejos del dinero seamos todo lo honestos que espera el Señor de cada uno de nosotros. Y ahí estamos incluidos todos, porque cuando ofrendamos estamos también administrando nuestro dinero. Pero cuando es dado a la iglesia, tenemos que ser muy diligentes. Hermanos, el otro día, por ejemplo, tuvimos que hacer un traslado de dinero importante que estaba en poder de un hermano. Y hablaba con Oscar y con Aine, que éramos los involucrados, y él me decía, bueno, tú levantás la frente y venís por casa. Y no, Oscar, vamos a ir los dos juntos por lo menos. Éramos tres los que llevamos ese dinero. Uno solo no conviene. Pasa cualquier problema y es uno solo la voz que oímos. No, fuimos los tres, contábamos la ofrenda, todo lo demás ya depositamos y el Señor nos acompañó y nos protegió.
¿Qué hay que dar en ese sentido? Dar determinadas, llamémosle, garantías ante quien debemos de responder que es la Iglesia. Hermanos, cuando hicimos estas cosas, yo me siento bendecido por la disposición y el ejemplo que nuestra Iglesia que mi Iglesia me está dando también a mí, en que casi que nos ruegan que pasemos por sus casas a recoger las ofrendas. Y confieso que en algún caso no he sido tan diligente en hacer ese trabajo por diversos motivos. Pero yo soy bendecido, no porque den mucho dinero, porque nos ruegan que pasemos a veces por sus domicilios para recoger sus ofrendas. Quiere decir que no es un trabajo, si bien a veces lo es algo de una tremenda bendición para mí. Y cuando veía estas cualidades en las iglesias de Macedonia, yo pienso que nuestra iglesia, por la gracia de Dios, tiene alguna de estas virtudes. Que el Señor nos siga bendiciendo e incluso para los futuros administradores, porque en muchos sentidos somos algunos bastante mayores, es muy importante que la iglesia se vaya preparando para un cambio, teniendo en cuenta esta enseñanza que deja Pablo en este libro en cuanto a cómo se debe administrar, buscando a los hermanos que tengan esos dones. Hermanos, ha sido una bendición para mí profundizar en estos temas. De esto hablé hace aproximadamente, yo creo que entre 40 y 50 años, en Radio Norte, en el subsuelo, para pedir, no sé si estábamos haciendo la edificación, si era otra cosa, no lo recuerdo, pero usé este pasaje. Pero ahora no lo hago con el mismo espíritu, sino más bien de gratitud por la fidelidad de los hermanos. Que no nos escudamos, con la pandemia tengo gastos o tengo esto, no puedo dar, no puedo. Y el Señor nos ha bendecido mucho más de lo que esperábamos. Y creo que muchos de los tesoreros dirán lo mismo que yo. Que sí que Dios les bendiga con esa gracia que nos da el Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por el lugar en que tú nos has puesto en esta iglesia. Queremos agradecerte por la fidelidad de tus hijos, Señor, en que no nos falta lo necesario, Señor. Y te rogamos que tú nos estés dando de tu sabiduría, no de la nuestra, de tu sabiduría en su administración, siendo conscientes que estos dineros son tuyos. Tienen algo de santidad cuando son tuyos, Señor. Perdona nuestras faltas y acompáñanos en este día y que tú también bendigas a las madres y que los principios de Proverbios 31 sean una realidad en cada una de las madres de este tiempo. Por Cristo Jesús es que pedimos y agradecemos todo. Amén.